Amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Atención, desde las 19 horas en punto, en distintos sitios estratégicos de la capital catalogados como focos de inseguridad, se han llevado a cabo operativos que buscan dar con grupos terroristas que intentan sembrar miedo en la población. Varios han sido los detenidos hasta el momento. Les tendremos un informe completo más adelante. Mientras tanto, aquí empezamos. En la provincia de Imbabura fueron capturados 7 presuntos integrantes de una organización terrorista. A los sospechosos les encontraron cilindros de gas y artefactos explosivos de alto poder. La alerta se activó hace 72 horas. Agentes de inteligencia buscaban a quienes serían integrantes de un grupo terrorista que tenían planificado realizar varios atentados en la ciudad de Ibarra. Los trabajos permitieron ubicar a los sospechosos a la altura del cantón Antonio Ante. Los sujetos se movilizaban en 3 vehículos. Siguiendo una línea de investigación en torno a un posible atentado contra autoridades e instituciones públicas de la ciudad. Los sospechosos circulaban en 2 carros tipo 4x4 y una camioneta. Los primeros tenían reporte de robo. Por las evidencias encontradas, todo apunta que los vehículos iban a ser utilizados como coches bomba. El uno fue reportado como robado en Machala y el otro reportado en la ciudad de Quito. El grupo terrorista planificaba un atentado contra las 3 instituciones públicas de Ibarra, en donde se iban a ubicar estos coches bombas. Como evidencias de lo que estaba entre los planes de los sujetos: 2 cilindros de gas, 30 cartuchos de explosivos de alto poder, dinamita. Afortunadamente, los uniformados lograron frustrar los posibles atentados. A 5 metros se encontraron las cargas explosivas de alto poder, ya armadas, listas para ser ubicados en los vehículos y los vehículos ubicados en los objetivos. De los 7 detenidos, 3 son de nacionalidad extranjera y 1 es menor de edad. Entre los indicios con fines investigativos, 2 motocicletas, celulares y documentos que encontraron a los sospechosos. El radio de acción o la onda expansiva de estos explosivos alcanzaba alrededor de 250 a 300 metros por la fragmentación de la carrocería de los vehículos y de los cilindros de gas. Fue necesario la presencia de expertos en explosivos del Grupo de Intervención y Rescate para evacuar los artefactos y hacer una detonación controlada fuera de la ciudad. Informó Iván Casamen. Al sur de la ciudad de Santo Domingo, agentes de la policía en un allanamiento decomisaron armas, municiones y alimentadoras que serían comercializadas a grupos delictivos. 3 personas fueron detenidas. A los agentes de inteligencia les llegó información que en una vivienda ubicada en el sur de Santo Domingo, en el sector de Ciudad Verde, almacenaban y presuntamente fabricaban armas de fuego y munición. En coordinación con personal militar, canalizaron la investigación y tras confirmar que el dato era verdadero, allanaron el domicilio donde encontraron armas cortas y largas. Se han ejecutado sendos operativos tomando en consideración la georreferenciación del delito en las áreas crimífugas, en las áreas con problemas crónicos. En horas de la madrugada, los uniformados ingresaron a la vivienda y en la requisa encontraron un espacio que era utilizado como taller y bodega, donde almacenaban pistolas, revólveres y cartucheras. En total, 6 armas de fuego, además de 2.692 municiones de varios calibres, así como alimentadoras y 2 motocicletas reportadas como robadas. Las armas de fuego serán sometidas al sistema IBIS con la finalidad de verificar si han sido utilizadas en algunos procedimientos o actos violentos que han terminado con la muerte. El operativo dejó 3 personas detenidas, 2 hombres de 40 y 31 años de edad y una mujer de 35, entre las hipótesis que tendrían alguna relación con grupos delictivos, es decir, les abastecían de armamento y munición. Que los aprendidos estarían vinculados a una organización terrorista denominada los ERE, que serían una desmembración de los CR7. Un certero golpe a la cadena de abastecimiento de grupos terroristas y bandas delictivas que no solo operan en la ciudad, sino traspasan las fronteras provinciales. Dedicada a las actividades criminales como robo de vehículos, secuestros de extorsivos, cobros de vacunas y homicidios.
informó Iván Casamen. Debajo del puente de Guajaló, al sur de Quito, un ciudadano alertó de una presunta amenaza de bomba. Los equipos técnicos antiexplosivos acudieron al lugar y concluyeron que sí, se trataba de un artefacto explosivo. Cerca de las 10:30 de la mañana, una llamada ingresó al ECU 911 por una presunta amenaza de bomba bajo el puente de Guajaló, en el sur de Quito. Por llamada del ECU 911, alertaron de una funda de color negro que se encontraba en su interior, posiblemente artefacto explosivo. Es así que unidades policiales arribaron al lugar y efectivamente pudieron constatar que así era. Se trataba de una funda negra muy sospechosa en la que sobresalían algunas mechas. Bueno, la forma, este es un dispositivo, un explosivo de manera artesanal en el cual tenía o estaba compilado de una manera esférica. Acto seguido, el equipo antiexplosivos del GIR acudió al lugar y realizó la explosión controlada de este paquete. Sin embargo, tan solo este jueves, 11 de enero, la capital tuvo al menos 3 alertas de bomba, 2 de ellas falsas. La primera amenaza de bomba sucedió en el sector de la Marina, al sur de Quito. Un ciudadano llamó al ECU 911 alertando de una mochila sospechosa que se encontraba en el basurero de la entrada a la ecovía. Cuando al lugar llegó el equipo antiexplosivos de la policía, se verificó que no se trataba de un artefacto explosivo. Por lo tanto, inmediatamente todo volvió a la normalidad. Poco después también hubo otra falsa alarma en el Hospital Carlos Andrade Marín del IES. La institución se pronunció y señaló que al enterarse de esta emergencia activaron los protocolos de seguridad. Sin embargo, la policía reconoció que no era una bomba. Tras la comprobación del artefacto, las actividades se retomaron nuevamente con normalidad. El protocolo es, si observa un objeto, no lo toque, no lo mueva y tiene que llamar al sistema ECU 911. Informó Mía Sabeli Carrera. El martes y miércoles hubo un incremento en las llamadas de emergencia receptadas por la central del ECU 911. Las personas han utilizado la línea para pedir asistencia policial o notificar sobre posibles amenazas de bomba. Monitorear las emergencias que se producen en la ciudad no es una tarea sencilla, y hacerlo cuando en el país rige un estado de excepción es aún más complicado. Desde el centro de mando del ECU 911 en el Parque Chimbía nos indican que se encuentran 100% operativos y que las llamadas para reportar alertas siguen llegando. Desde el día lunes, cuando empezó el estallido de violencia a nivel nacional, se registra un incremento en las llamadas de emergencia. De lunes a martes hubo 3.298. De martes a miércoles, cuando se dio la toma de TC Televisión, la cifra creció a 8.748 alertas. Y de miércoles a jueves hay una ligera reducción del 12%, con 7.617 alertas. Hay ciertas emergencias que sí tienen connotación, por ejemplo las llamadas de amenazas de bombas, las llamadas de presencia policial, porque la gente está requiriendo la presencia policial en determinados sectores debido a estas amenazas relacionadas con artefactos explosivos. Desde la institución señalan que la gran mayoría de llamadas son para pedir asistencia policial o alertas por amenazas de bomba. Sobre este último caso se notificaron acontecimientos por el uso de explosivos, tanto al sur como al norte de la capital en las últimas 24 horas. Nosotros hemos tenido alertas tanto en el sector norte como en el sector sur desde el día lunes. Lo tuvimos en el sur de Quito, en el blanqueado, en el sector blanqueado, en el sector del Conde. Por ejemplo, tuvimos también una alerta en el puente peatonal de Gualo también, en un puente peatonal sobre este tema de explosivos. El ECU 911 indica que no se han reportado robos a locales comerciales en estos últimos días, pero sí llamadas que han resultado falsas, por lo que se hace un llamado a utilizar esta línea con responsabilidad. No todas estas alertas que se dan por explosivos, todas son verdaderas. Algunas de estas son falsas y eso es lo que hacemos también un llamado a la comunidad, también igual para que estas alertas pueden estar dejando de aterrizarse una emergencia real y estas emergencias tienen que ser verdaderas, ¿no? La institución continúa monitoreando la situación en la capital y a nivel nacional con aproximadamente 7.000 cámaras de videovigilancia y 3.000 funcionarios. Informó Edwin Benalcázar. En Esmeraldas,
Trabajos investigativos de agentes policiales permitieron capturar a 3 sujetos implicados supuestamente en actos terroristas. Entre los sospechosos, un adolescente. Los detenidos estarían relacionados a la incineración de un vehículo. La guerra ha sido declarada y los operativos policiales no han parado, unos coordinados con los militares y otros en base a información entregada por inteligencia de la policía. Es así que los uniformados realizaron una intervención en los barrios La Invasión y Colinas del Sol, donde capturaron a 3 sospechosos de estar relacionados con actos terroristas. De los cuales cuentan la incineración de vehículos en el centro de la ciudad y el ataque a autoridades de la localidad. En el registro a los domicilios allanados encontraron un arma de fuego con su respectiva munición, una motocicleta reportada como robada, prendas de vestir vinculadas con los actos investigados y medio galón de gasolina. Aparentemente estarían relacionados con los hechos de violencia registrados horas atrás en la ciudad de Esmeraldas. Con estas acciones, la Policía Nacional reafirma el compromiso de paz y seguridad de los ecuatorianos, llevándolos ante las autoridades competentes a todas las personas que cometan actos terroristas y delictivos. Mientras en el cantón Atacames, en el barrio Nueva Esperanza, fueron capturadas 3 personas por presunto delito de terrorismo. A los sospechosos se les encontró explosivos tipo bombas Molotov, los cuales iban a ser utilizados para atentar en contra de vehículos privados. Los mismos que al ver la presencia policial proceden a hacer detonaciones con sus armas de fuego. En ese momento la policía procede a repeler dicho ataque, que se encontró en su poder 15 artefactos explosivos, específicamente bombas Molotov ya listas y preparadas para ser utilizadas. Así también en operaciones conjuntas con Fuerzas Armadas en el cantón Muisne, tras intervenir un domicilio que presumen era utilizado como guarida de integrantes de grupos terroristas, encontraron 9 celulares, 2 máscaras, un arma de fuego y municiones de diferente calibre, informó Iván Casamen. En la provincia de Santa Elena, 6 ciudadanos fueron aprehendidos en operativos realizados por la policía y las Fuerzas Armadas, quienes serían parte de grupos terroristas. En la provincia de Santa Elena, mediante rueda de prensa, se dio a conocer los resultados de 32 operativos realizados en las últimas horas por parte de la policía en coordinación con las Fuerzas Armadas, donde también fueron presentadas 4 de las 6 personas integrantes de supuestos grupos terroristas. En coordinación con la Policía Nacional, están realizando operaciones de ámbito interno y CAMIX en toda la provincia de Santa Elena. Se han obtenido y se han realizado más de 32 operativos por parte de Fuerzas Armadas. La policía identificó a qué organización delictiva pertenecen los aprehendidos, a quienes también se les encontró armas de fuego, además de otras evidencias. Los mismos que pertenecen al grupo terrorista Chone Killer y Choneros portaban armas de fuego, 9 milímetros, pistolas, revólveres, evidencia como droga, se incautó gran cantidad de droga y también la recuperación de vehículos, algunos vehículos de estos que se encontraban como reportados como robados. El representante de las Fuerzas Armadas recalcó la ayuda de la ciudadanía y de los municipios, quienes aportan con las unidades móviles y personal para los diferentes recorridos en los barrios. La alcaldía está colaborando casi con 8 vehículos en este momento y también con personal del área de justicia y vigilancia. Nuestros compañeros de control municipal también están colaborando con el ejército, así que siempre de manera incansable coordinando la seguridad ciudadana. Hasta el momento los resultados saltan a la vista y los peninsulares esperan que continúen estos operativos. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Tras un mega operativo conjunto entre la policía y Fuerzas Armadas, lograron la aprehensión de 3 miembros de un grupo terrorista, esto en la provincia de Chimborazo. 3 fueron los aprehendidos declarados como terroristas tras un operativo conjunto entre policía y Fuerzas Armadas. Dentro de una de las 3 viviendas allanadas, ubicada en el sector Las Retamas en Riobamba, estaba esta gigantografía que los identificaba. De lo que se tiene la información previa, se conoce que hay personas ya aprehendidas que pertenecen al grupo terrorista de Los Lobos. Otro distintivo corporal también los identificaba. Los uniformados lograron encontrar una arma de fuego, una granada y gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización.
Podremos decir que con la identificación que tienen tatuados en sus cuerpos las personas pertenecerían a un grupo terrorista. El despliegue fue coordinado tras el trabajo de inteligencia para poder dar con las viviendas. Aquí más al norte, por el retamal de Tapi, también se encontró droga. Y en este momento estamos realizando los operativos respectivos para dar los resultados que necesita la población chimboracense y riobambeña. La ciudadanía se siente congraciada con el accionar de los militares y policía, al tiempo de aplaudirlos, siendo esto un incentivo de unidad. Pero hoy les damos un agradecimiento especial a las autoridades de Chimborazo que nos apoyan de esta manera. Nos deja con esa tranquilidad, esa satisfacción de por lo menos estar ya con cierta tranquilidad. Para los uniformados esto apenas empieza, dicen, es solamente la punta del ovillo. Anuncian que irán con todo en contra de los ahora llamados terroristas, quienes según estas imágenes veneran a la Santa Muerte. No, este es el inicio de todas las operaciones conjuntas que se van a realizar. Aquí en adelante y basados y amparados en el decreto de estado de excepción, nosotros continuaremos ejecutando acciones que vayan encaminadas a garantizar la seguridad ciudadana de todos los quienes vivimos aquí en la provincia y en la ciudad de Riobamba. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. El gobierno no negociará con terroristas. Esa es la consigna del presidente Daniel Noboa en reacción al video difundido en redes sociales del fugitivo colombiano. Ahora les comentamos, ante la crisis de inseguridad que vive el país, fundaciones brindan asistencia psicológica de contingencia gratuita a la ciudadanía. Señalan que problemas de estrés, ansiedad, depresión y miedo son algunos de los problemas que estarían aquejando a las personas. Los eventos y situaciones de violencia que se han presentado en los últimos días ha generado un estado de miedo en la ciudadanía. La zozobra y la inseguridad que vive el país pueden traer, dicen los expertos, problemas de salud mental en las personas. Ataques de pánico, ansiedad se vuelven más comunes por la hiperinformación que en muchos casos, falsa o no contrastada, la ciudadanía recibe. En cada episodio de crisis, sea una crisis familiar o sea una crisis a nivel país como la que estamos viviendo, se despiertan los procesos que no tenemos resueltos. Entonces, en ese sentido, sí, buscar estrategias y espacios como hacer ejercicio, como buscar espacios de conversación, es necesario para que se desfogue toda esta carga que estamos teniendo. Ante este panorama y para brindar un contingente psicológico oportuno, la Fundación Quinti reaperturó su servicio gratuito de teleasistencia. Tenemos un número telefónico y a través de ese número telefónico nosotros contactamos a la persona que se contactó con un psicólogo o psicóloga. Actualmente tenemos 5 psicólogas que brindan el servicio de contención. Y hemos tenido casos de enfermeros, de personal de las fuerzas militarizadas, digamos, policías, militares, y hemos tenido casos de ciudadanía que se siente muy impactada por esta cuestión de las imágenes que ven, la crueldad, digamos, de estas imágenes. El experto señala que estas situaciones pueden generar momentos de estrés o miedo a salir de casa, a interrelacionarse con personas y desarrollar sus actividades con normalidad. Aquí, contar con una ayuda especializada para calmar la crisis es de suma importancia. La sintomatología ansiosa es llanto fácil, irritabilidad, por ejemplo. También puede presentarse como problemas o ataques en la respiración, ¿no? Respiración acelerada, aislamiento. Cuando uno tiene estos síntomas, sí es necesario que acude un profesional que le pueda hacer contención y que determine si necesita un seguimiento, un acompañamiento a largo plazo. Desde el municipio de Quito también recordaron a la ciudadanía los servicios de salud mental que brindan a través del call center 101 opción 9. No lleguemos al punto de ayer que un agente metropolitano logró salvar la vida de un vecino que se estaba lanzando de un puente. Cualquier sentimiento de tristeza, angustia, depresión, no duden, llamen al 101 opción 9 o al 911 24 horas. Autoridades y especialistas enfatizan que las afecciones de salud mental en ocasiones son asintomáticas, pero contar con una asistencia a tiempo puede ayudar a descargar toda esa tensión que en momentos de crisis puede generar. Informó Mauricio Sánchez.
Este jueves fueron liberados 2 rehenes de la cárcel de varones de Esmeraldas. Sin embargo, aún habrían 11 personas retenidas, entre ellas el director del centro penitenciario. Tras permanecer más de 48 horas retenidas, 2 personas fueron liberadas de la cárcel de hombres de Esmeraldas este jueves. Se trata de un guía penitenciario y de una profesora que daba clases de panadería en el centro de rehabilitación. No hubo maltrato, estamos bien, ya nos chequearon ahorita, estamos muy bien. Digamos, gracias a Dios no nos maltrataron, velo por la seguridad de los compañeros que están adentro, pero en el transcurso de las horas puedan salir. Ambos indicaron encontrarse en buen estado de salud y no haber sido víctimas de maltratos por parte de los PPL. No obstante, la seguridad se mantiene presente afuera del centro de reclusión, donde permanecen instalados 60 uniformados de las Fuerzas Armadas. Los mismos indicaron que la noche del miércoles ejecutaron algunos disparos preventivos para evitar cualquier intento de fuga. Existieron disparos realizados por el personal militar. Estos disparos fueron disuasivos y controlados para evitar que estas personas logren alcanzar los techos de los edificios de este centro penitenciario y también los muros y las mallas para evitar que fuguen. En este centro permanecen recluidos de 2.500 a 3.000 reos, en su mayoría del grupo terrorista Los Tiguerones, y mantienen el control del centro penitenciario desde el día miércoles. Inicialmente eran 13 las personas retenidas, entre guías, personal administrativo y el director del centro carcelario. Se ha podido ver que están en el patio, ahí se reúnen las personas privadas de la libertad y se encuentran ahí también estos retenidos. No se ha podido ver que están amarrados, se les ve que están en una buena situación de salud. Entre las exigencias de los privados de libertad de este centro está que no se muevan a los cabecillas de su grupo delictivo y también se oponen a cualquier intento de inmersión por parte de las fuerzas del orden. Informó Edwin Benalcázar. Presos de la cárcel de Ambato liberaron a un agente penitenciario y entregaron el cadáver de un privado de la libertad. En dicho centro carcelario, 13 guías permanecen en poder de los PPL. Los internos de la cárcel de Ambato, ubicada al sur de la ciudad, continúan en poder del centro carcelario. La policía y militares no han podido ingresar por seguridad de quienes están prácticamente secuestrados por los privados de la libertad. Esta mañana entregaron el cadáver de un interno, quien murió al interior del centro de rehabilitación. ¿Qué le pasó? ¿Fue asesinado? ¿Muerte natural? ¿Se suicidó? Son interrogantes que por ahora están en el ambiente. El fallecido responde a los nombres de Miguel Ángel Acosta, sentenciado a 13 años de cárcel por homicidio. La víctima ingresó el 4 de febrero del 2021. Hubo un amotinamiento de parte de los internos, los cuales nos repelieron con armas de fuego. De igual manera, nosotros, haciendo uso progresivo de la fuerza, tuvimos la misma respuesta, al igual que con los funcionarios de Fuerzas Armadas. En medio del paro de actividades, mediante mediación con los voceros de los presos, las autoridades lograron la liberación de un agente penitenciario. Un gesto entre comillas amigable de los internos en busca de un diálogo, pues tienen sus demandas propias y tratan de presionar para que cumplan con sus exigencias. Esa es la situación en la cual nos encontramos para ver si podemos lograr que sean liberados más guías penitenciarios, y en esa tarea nos encontramos al momento. El director del centro carcelario indicó que aún continúan 13 guías penitenciarios en poder de los privados de la libertad. Aparentemente todos estarían en buen estado de salud, pero con la angustia de no saber qué les pueden hacer en las próximas horas. Y al momento se mantiene una calma el centro. En este momento vamos a verificar algunas condiciones que tenemos en el interior para dar las disposiciones. Militares y policías se mantienen en alerta en el perímetro externo de dicho centro penitenciario, atentos ante cualquier eventualidad. No se descarta posibles planes de fuga, informó Iván Casamen. Momento de hacer una pausa comercial, pero en minutos. La situación de inseguridad y zozobra que han traído los centros de rehabilitación a los barrios que los colindan cada día se vuelve más insostenible para sus residentes. Gracias por su sintonía. Más información. Contar con presupuesto para afrontar a los grupos de delincuencia organizada en el conflicto armado interno es una de las preocupaciones del presidente Daniel Noboa, quien pide apoyo a la Asamblea.
El crimen organizado no solo deja dolor, víctimas y daños materiales, sino que también le pasará factura a las finanzas del Estado. Combatirlo requiere de un alto costo económico y al ser esta la opción por la que ha optado el presidente de la República, Daniel Noboa, se demanda del apoyo de la Asamblea. Debemos tomar medidas duras, económicas, y debemos estar alineados porque una guerra cuesta y cuesta dinero. Entonces debemos de tomar acciones y medidas importantes en conjunto con el legislativo para poder sacar adelante también el financiamiento. ¿Cuánto costará combatir a las organizaciones delictivas? Se desconoce. En el legislativo se consultó a los asambleístas oficialistas de dónde se sacarán los recursos para el conflicto armado interno. Entiendo que están abriéndose mucho las puertas a la cooperación internacional y hay una buena respuesta de parte de otros países hermanos en aportar a esta crisis también con recursos a nuestro país. Son en total 38 naciones las que darán una asistencia internacional al Ecuador. Y hemos aceptado el apoyo de Argentina, hemos aceptado el apoyo de los Estados Unidos. En este momento no es un momento de dar por ego o por vanidad, decir que no, vamos a proteger nuestra soberanía, no vengan militares acá. Necesitamos apoyo militar en fuerza de personas, de soldados, asimismo como asistencia en inteligencia, asimismo como artillería y equipamiento. Actualmente hay acciones en marcha. Una de ellas es la deportación de 1.500 presos extranjeros. Y aunque Colombia ha dicho que de llegar a su país los mismos quedarían en libertad, la propuesta sigue en pie. Debemos dejarlos en la frontera y sí hay acuerdos internacionales que lo soportan y debemos de tomar una decisión urgente. Daniel Noboa no solo ha recibido el apoyo político de la Asamblea, sino también la aprobación de sus leyes. Espera que este respaldo continúe, porque se anuncian reformas a la contratación pública y al turismo. Informó Valeria Navarro. El portavoz del Departamento de Estados Unidos, Matthew Miller, informó este jueves que funcionarios estadounidenses visitarán Ecuador para acelerar la cooperación con el presidente de la República, Daniel Noboa. Según publicó Miller en su cuenta oficial de X, esta iniciativa surgió tras los descarados ataques que ha vivido el país esta semana. El gobierno no negociará con terroristas. Esa es la consigna del presidente Daniel Noboa, quien reaccionó a un video viralizado en redes sociales donde el fugitivo Fabricio Colón Pico pidió llegar a un acuerdo para entregarse a la fuerza pública. Fabricio Colón Pico, supuesto integrante de Los Lobos, apareció. Desde la clandestinidad hizo esta grabación. Dijo haber escapado de la cárcel de Riobamba porque su vida corría peligro. Llegó a sus oídos que lo iban a matar. Él fue acusado por la fiscal general del estado, Diana Salazar, de estar planificando asesinarla. Fue detenido en Quito el 5 de enero por secuestro simple, pero hace 2 días se escapó de prisión en medio de los desmanes provocados por grupos terroristas. En el video de 45 segundos le pide al jefe de Estado que garantice su vida, que no le va a pasar nada y que solo así él se entregará. Pero el negociar no es una posibilidad que se baraja. El presidente Daniel Noboa, en una entrevista radial, respondió. Fue tajante en sus declaraciones. Hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza. ¿Pero le dice que se entregue? Si se quiere entregar, nadie le está impidiendo. Que se entregue si quiere. Este país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Condiciones las pone la gente de bien. Las condiciones las pone la familia ecuatoriana. Las pone el gobierno. Las pone el Estado. No las ponen los criminales. Colón Pico tiene 44 años y un largo historial delictivo. En total, 17 detenciones y procesos por delincuencia organizada, intimidación, tráfico ilícito de sustancias, tenencia de armas, robo y más. Estuvo en la lista de los más buscados, lo que permitió su captura, pero años después fue dejado en libertad. Según indagaciones, él sería parte del mismo grupo criminal que acabó con la vida del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio y quien hoy quiere llegar a un acuerdo. Informó
Marilyn Jaramillo. Para este jueves se tenía previsto se coloque la primera piedra de la nueva cárcel en Pastaza. Sin embargo, el primer mandatario desde Quito hizo la presentación de los planos de los centros penitenciarios. Varias organizaciones sociales apoyan la iniciativa. Eléctrica. El primer mandatario hizo la presentación de los planos. Así serán las cárceles que el gobierno pretende construir en Santa Elena y en Pastaza. Centros de privación de libertad de alta seguridad en ambas provincias. Los complejos penitenciarios tendrán las siguientes características: Inhibición de señal celular y satelital. Sistemas electrónicos con tecnología de punta. Control de acceso digital y análogo. Construcción blindada. Guardias sin rostro. Contarán con la capacidad de custodiar a 736 privados de la libertad en 3 módulos. El de alta seguridad tendrá 160 celdas en cada una de ellas. Habrá 4 reos. Máxima seguridad tendrá 32 celdas y 2 PPLs por celda. Y la de super máxima seguridad podrá albergar a 32 reos con un alto nivel de peligrosidad, 1 por celda. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. Para este 11 de enero se tenía previsto colocar la primera piedra en Pastaza. Comunidades indígenas de esa provincia han expresado su rechazo al proyecto que se levantaría en la parroquia Shell. Sin embargo, hasta Quito llegaron más representantes de organizaciones sociales, pueblos montubios y pueblos indígenas de otras provincias. Expresaron su apoyo. De la cárcel de Pastaza, con el cual le decimos, estamos decididos y te apoyamos porque necesitamos esa cárcel que va a dar empleo. Desde la provincia de Imbabura hemos reunido con todos los compañeras y compañeros dirigentes y tenemos un manifiesto total, el apoyo en tema de seguridad en este país. La construcción de los nuevos centros penitenciarios tendría una duración de 11 meses. Informó Marilyn Jaramillo. La situación de inseguridad y zozobra que han traído los centros de rehabilitación a los barrios que los colindan cada día se vuelve más insostenible para sus residentes. Casas en abandono, locales comerciales cerrados y comercios paralizados se viven en las calles aledañas a los reclusorios. Un panorama sombrío se vive en los alrededores de la cárcel del Inca en el norte de Quito. Los últimos acontecimientos de amotinamientos e insurrecciones en el centro penitenciario han redoblado la presencia policial en los exteriores del reclusorio. La movilidad se ha limitado y los vecinos han perdido la tranquilidad en sus casas. Los pasos no hay, estamos preocupantes. Nosotros queremos que vaya a la cárcel de aquí porque mucho necesitamos los niños, todos estamos aquí, no estamos en paz, estamos en peligro. Ve aquí los talleres cerrados. No podemos salir a comprar, inclusive yo para salir a botar la basura no puedo. Los residentes del barrio dicen que esta problemática no es de ahora, que la zozobra inició desde que se instaló el penal en el lugar. Poco a poco, los vecinos han ido desocupando sus casas. Los letreros de alquiler, venta o simplemente las puertas de locales cerradas han ido en aumento. Ya nada, usted le ve ahí una casa está de venta, no quieren, inclusive más abajo tampoco quieren. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esto? Urgente, eso ya tiene que salirse la cárcel de aquí. En este contexto, el concejal quiteño Andrés Campaña mocionó para que se pida una intervención urgente del gobierno central en la reubicación de los centros de privación de libertad ubicados en plena urbe capitalina. No podemos tener un proceso de rehabilitación social eficiente y más aún se incrementan los niveles de peligrosidad en forma importante en plena ciudad de Quito. No se trata tampoco de llevar el problema a otro sector de Quito. Si el presidente de la República ha mencionado que va a adquirir barcazas para las personas privadas de la libertad, las personas privadas de la libertad que se encuentran en Quito deberían ser priorizadas para ubicarles en esas barcazas. Señala que la ubicación de estos centros penitenciarios estarían violando las ordenanzas de planificación municipal, al encontrarse en zonas consideradas como residenciales, donde incluso ciertos giros de negocio están prohibidos. Si nosotros revisamos el PUX que corresponde al sector del Inca y al sector de Chillogallo sobre todo, vamos a encontrarnos que es un suelo de residencial 3 para fines residenciales. Es más, no es compatible con otro tipo de actividades, más allá de las
propias de un barrio residencial, mucho menos de un centro de rehabilitación social. El presidente Daniel Noboa ha sido enfático sobre el plan de reestructuración del sistema carcelario en el país. Indicó que tener cárceles en zonas residenciales también han sido un impedimento para la aplicación de medidas de seguridad. Según el último censo penitenciario del INEC efectuado en el 2022, en Quito existen 3 centros de rehabilitación social, los cuales albergan a más de 1.200 personas privadas de la libertad. Informó Mauricio Sánchez. Los reportes financieros de jueces, directores de las cárceles, asambleístas, militares, gerentes de aduanas, partidos políticos y clubes de fútbol estarán monitoreados por la UAFE desde este mes para prevenir el delito de lavado de activos. Hasta este lunes 15 de enero, jueces, fiscales, directores de las cárceles, guías penitenciarios con rangos de jefaturas, asambleístas, miembros de la cúpula militar y policial deberán obtener su código de registro en la unidad de análisis financiero para el control de reportes que sean iguales o superiores a $10.000. Alguno de los sujetos obligados iguala o supera en alguna operación de sus clientes o alguna contraparte, tiene la obligación de reportarla a la UAFE. Esto como parte de los controles que se aprobaron el año pasado en la reforma a la ley para prevenir y erradicar el lavado de activos y los financiamientos de delitos. Es una forma de prevención, puesto que dificulta el poder ingresar, en un caso específico, por ejemplo, montos elevados al sistema financiero, porque existe esta obligación por parte de los bancos, que son los sujetos obligados, de avisar y registrar cuando se llevan a cabo estas operaciones. Otros sujetos que también están en este control desde el 2024 son gerentes y directores de aduanas, aeropuertos, puertos, partidos y movimientos políticos, además de clubes de fútbol de categorías A y B. Una forma de control importante es saber cuáles son los ingresos y el movimiento económico de determinadas autoridades del país. Eso debió haberse hecho siempre. Para que las alertas que emita la UAFE sean efectivas, el coordinador de la Comisión Anticorrupción indica que debe haber un cruce de datos a nivel institucional. Por ejemplo, lo que se adquiere en el registro de la propiedad debe estar totalmente complementado con la información del movimiento financiero. Caso contrario, se evaden por determinadas formas. Los sujetos obligados a presentar sus reportes deberán hacerlo desde febrero del presente año, informó Valeria Navarro. Para que jueces y fiscales puedan ser considerados como terroristas, como lo ha señalado el presidente Daniel Noboa, por aparentemente actuar al margen de la ley, serían necesarias reformas al Código Orgánico Integral Penal. Por el momento, una posible sanción llegaría desde el lado administrativo. La actuación de algunos funcionarios judiciales ha estado entredicho por sus polémicas resoluciones que han favorecido a miembros de grupos delincuenciales, hoy denominados terroristas. Una de las primeras críticas llegó del presidente Daniel Noboa. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. Lo que no sería descabellado para el penalista Marcelo Dueñas. Si es que hay jueces o fiscales perfectamente identificados que sigan favoreciendo con sus actuaciones, tienen que responder y posiblemente habría que investigar inclusive si tienen algún nexo, algún interés en aquel favoritismo. Entonces, no es ni descabellado ni aventurado el planteamiento del presidente de la República, porque nadie está libre del imperio de la ley. Nadie está por sobre la ley. Los jueces tampoco. En el legislativo prefieren ser más cautos. Al interior del Consejo de la Judicatura existe la competencia de hacer los expedientes de control disciplinario en caso cualquier juez que en el uso de sus atribuciones y competencia no actúe conforme al cargo que esté investido. Entonces, por lo tanto, existen estos controles internos y ese es el reto que tiene que también empezar a hacer la administración de justicia, los operadores de justicia.
Esto sin descartar la posibilidad de reformas penales, porque por el momento calificarlos de terroristas a estos servidores judiciales no contemplaría la ley. El pretender inmiscuirlos dentro de la calificación de terroristas no se puede hacerlo. Hay ciertos requisitos condicionantes, son los que se mencionan en el decreto 111 del presidente de la República, identificando a quienes lastimosamente están violentando el orden constituido del Ecuador, utilizando ya mecanismos que nunca antes se habían presentado en nuestro país. Hacia esos sectores sí se los puede calificar. Un tema más que podría abarcar las reformas al Código Orgánico Integral Penal COI, cuyo análisis arranca el próximo mes, informó Héctor Romero. La Revolución Ciudadana y Pachacutic serían la piedra en el zapato para que el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China no se firme. Este jueves no se pudo dar la votación. Para el efecto se deberá convocar una nueva fecha. Aquí se necesitan 70 votos. La papa caliente, el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, entró a análisis en el Pleno de la Asamblea Nacional. Jonathan Parra, de la bancada oficialista, es el ponente. Resaltó los beneficios. Se prevé de manera técnica que este TLC, escuche bien pueblo ecuatoriano, se incrementen las exportaciones hasta en 3.000 millones de dólares, plata que en este momento no hay en el país. Ya sabemos por qué. Hay un mercado de 1.400 millones de personas en China, a las que podemos venderles con ventajas que no las tienen otros países. La Revolución Ciudadana, que aglutina al correísmo, que suma 52 asambleístas, dispuesta a no dar sus votos para la partida de nacimiento de este TLC. Es una competencia desleal. China y su producto es industrializado, mientras que el producto ecuatoriano no. Es simplemente un producto primario. Si bien es importante señalar que el sector agroexportador van a beneficiar, pero no los pequeños productores. China es el socio comercial no petrolero del Ecuador más importante. Al momento tenemos la balanza comercial positiva con China, sin ningún tratado de libre comercio. Ahora, ¿por qué hacer un tratado de libre comercio? Esa es la pregunta que tenemos, ¿no? A eso se sumarían 5 de Pachacutic, que van por la misma línea. No es que estamos en contra. Sí, hay que firmar tratados de libre comercio, pero para eso, ¿qué deberíamos haber hecho? Iniciar un trabajo fuerte desde hace varios años atrás para fortalecer la capacidad de nuestros pequeños empresarios, emprendedores, agricultores. ADN intentando desvanecer rumores. Por eso decía que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. No es cierto que el zapato chino va a invadir la bahía de Guayaquil. Eso es falso, eso está en las exclusiones. Son 828 líneas o productos que están excluidas. Este jueves estaba prevista la votación, pero al no culminar las intervenciones se deberá convocar para otro día, informó Héctor Romero. Momento de hacer una nueva pausa comercial, pero en minutos. En Ecuador se han incrementado las alarmas por amenazas de bomba. Le contamos. Gracias por su sintonía. Esto es la emisión estelar de TVC Noticias. La estudiante herida durante los atentados está fuera de peligro en el hospital del IES. Según el subdirector de Medicina Crítica, pese a que el proyectil fracturó 3 costillas, no afectó órganos vitales. ¡Apóyale, llévala al hospital! Yo sinceramente pensé que me iba a caer otra bala porque a pesar de yo estar herida, seguían disparando. Nunca había estado en una cama de hospital, ni visto a la muerte, cara a cara. No podía respirar porque cuando vi toda la sangre en mi vestido, pensé que ya se iba a llegar. La verdad sí, agradezco bastante a Dios. Para Hugo no ha sido fácil. Ese martes la fue a ver al colegio porque ya habían empezado los primeros ataques. Solo sintió un disparo en el vidrio trasero de su auto. El carro mío me lo desbarataron, los parabrisas, atrás, todo. Entonces yo más subía por la vez, yo pensé que ya no lo alcanzaba ya. Estamos en el semáforo y en el semáforo, ante gracias a Dios salieron 2 amigos de una moto, así que parecieron
por arte más, Dios me lo mandó y estamos hasta ahí. Hay mucha impotencia en ese momento. Sí, no podía comer, ¿qué me hacía comer? Y mija, gracias a Dios se pudo salir bien de todo esto. En el camino llegó a pensar lo peor. Sí, mi señora, yo en el camino llegué a pensar, porque imagínese estando en medio de toda esa balacera. Cuando Hugo llegó desesperado hasta la puerta de emergencia, David, uno de los guardias de seguridad del hospital Iseibos, no lo pensó dos veces. Mi pensar era ayudar porque estaba entre la vida o la muerte y lo mejor era ayudar. El doctor Ceballos explica que pese a que la bala no se alojó en el cuerpo, ni comprometió ningún órgano vital, fracturó 3 costillas y presentó una contusión pulmonar. Requiere una terapia respiratoria continua. clama porque detengan esta amenaza latente y sin códigos. Solo no tenemos nada que ver con esas personas. No tienen por qué atentar con la vida ni la salud de nadie, de nosotros. Ella saldría a su casa en menos de 48 horas y el pavor a ninguna parte, informó Jorge Escobar. En Ecuador se han incrementado las alarmas por amenazas de bomba. Muchas de ellas resulta que son falsas, pero otras cuantas sí contienen explosivos. Ante este incremento le contamos cómo identificar un artefacto explosivo y qué puede hacer en ese caso. En medio del conflicto interno armado que vive el Ecuador, se han incrementado las alarmas por amenazas de bomba. Muchas de ellas son falsas, pero otras sí contienen explosivos. Hay que ser muy cuidadosos con este tipo de eventos, por eso, a continuación le damos una guía de cómo identificar un aparato explosivo y qué puede hacer usted en estos casos. Bueno, nosotros podemos observar que utilizan tacos de dinamita, que son los más visibles, utilizan granadas, pueden también utilizar tanques de gas dentro de vehículos, que son activados obviamente con la explosión de los tacos de dinamita. Pues los delincuentes siempre están tratando de ocultar en lugares cercanos a donde existe gran tráfico de personas, por ejemplo, puentes, pasos peatonales. Entonces, si usted ve algo sospechoso, es mejor alejarse. Generalmente estos artefactos están ocultos en maletas, mochilas, cajas de cartón, fundas de basura. Bien lo dice Cristian Rivera, especialista en gestión de riesgos. Lo primero que usted debe hacer si sospecha de algún objeto tirado en la calle, botado en la basura, dentro de algún auto, es mantener la calma y alejarse poco a poco. Comunicarse con las autoridades competentes es el siguiente paso. Marque inmediatamente al ECU 911. Cuente lo que ve desde lejos y no lo toque. Aléjese despacio, comuníquese con las autoridades, porque los únicos que pueden determinar si es o no un artefacto explosivo son las unidades especiales. Y en estos primeros segundos, por favor, no corra, no grite, no empuje. Tome en cuenta que los delincuentes que sitúan este tipo de paquetes u objetos en áreas concurridas tienen la única intención de amedrentar, generar caos y hacer daño. Aunque todos podemos tener miedo en una situación de este tipo, recuerde, es normal. Lo importante es cómo lo afrontamos. Es necesario que conozca que el pánico individual puede convertirse en pánico colectivo y el resultado es aún peor. En conclusión, al toparse con un objeto sospechoso, mantenga la calma, aléjese de a poco, no se alarme ni alarme a otros. Comuníquese inmediatamente con el ECU 911 y deje en manos de especialistas el trabajo de determinar si es o no un explosivo. Informó Mía Sabeli Carrera. La Policía Nacional realizó varios operativos en algunos puntos del sur de Quito. 3 personas fueron detenidas. Varios operativos antidelincuenciales se han desplegado la noche de este jueves en varios puntos del sur de Quito. Uno de los operativos se realizó en el sector de Solanda y el otro en la avenida Maldonado y Porvenir. Puntos que según la policía son conflictivos. Que estamos haciendo el registro de vehículos, motos, un operativo antidelincuencial con diferentes instituciones, tránsito del municipio y Policía Nacional. Durante estos operativos, la policía dio a conocer que se ha detenido a un hombre tras descubrir que mantenía una boleta de captura.
Además, se detuvieron a 2 personas que viajaban en un vehículo gris. Dentro de este automóvil se encontraron evidencias que generalmente son utilizadas para el robo de vehículos. En este momento lo que se pudo observar es un Vitara que se encontraba con 2 personas en su interior. Al momento de hacer desde un registro se pudo obtener algunas evidencias como son alicates, las bellas, que son objetos que utilizan para robar los vehículos. Estos operativos se realizan en el marco del estado de excepción, declarado por el presidente Noboa el pasado 8 de enero. Según el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en los últimos días se han reportado 53 incidentes, de los cuales 18 fueron reales. A esto hay que sumar las llamadas de alerta sobre atentados y bombas. Para ello, las Fuerzas Armadas y la policía se encuentran realizando un trabajo articulado para intentar regresar la calma a la ciudadanía. Informó Mía Sabeli Carrera. El Ministerio del Interior informó sobre la firma del Acuerdo Ministerial 007, que dispone a la Subsecretaría de Migración solicitar la presentación del certificado de antecedentes penales para todo extranjero que ingrese por las fronteras con Perú y Colombia. El certificado deberá estar debidamente apostillado y pertenecer al país de origen o residencia de los últimos 5 años. El Gobierno Nacional informó que adopta esta medida mientras dure el estado de emergencia y con el fin de evitar el ingreso de individuos que constituyan una amenaza o riesgo para la seguridad pública. Hasta aquí la información, amigos. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche. Un fuerte abrazo.